No hay peor ceguera que la ceguera espiritual. Solo Cristo nos abre los ojos, solo Él nos quita la ceguera espiritual. ¿Qué tal, hermanos? Seguimos con esta serie, el Evangelio de Juan. Mi nombre es Javier Carrá y esto es Veamos a Jesús, un capítulo diario de la Escritura, viendo al número 1 a nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos toca Juan capítulo 9. Por favor, léalo, téngalo frente a usted, de preferencia tenga una libretita donde tomar nota de lo que Dios le habla. Y juntos veamos a Jesús en Juan capítulo 9. Todo este capítulo se trata de la ceguera, pero no solo de la ceguera física, sino de la ceguera espiritual. Resulta que los más ciegos en este capítulo eran los fariseos, los escribas, que teniendo a Jesús enfrente, no se daban cuenta que Él era el Mesías y no querían creer en Él. Mire, así estábamos usted y yo antes de venir a Cristo. Dice la Biblia que estábamos ciegos espiritualmente, había un velo que no nos permitía creer en el Señor Jesucristo. No podíamos ver nuestra necesidad de Él, ni ver la gloria, la belleza de Cristo, pero ese velo fue quitado por el Espíritu de Dios. Leamos algunos versículos, vamos a Juan 9:1, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Así estábamos usted y yo espiritualmente. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Tenían algunos errores doctrinales. Estos discípulos creían en las maldiciones ancestrales, que por culpa de los pecados de los papás, los hijos iban a ser castigados. Y el Señor aclaró que eso no existe, las maldiciones generacionales. También ellos creían en la reencarnación, porque dijeron: quizás este pecó en otra vida y por eso nació ciego. Pero el Señor deja claro que no era ninguna de esas razones, sino para que Dios se glorificara en su vida. Ahora mire cómo se llevó a cabo la sanidad. Versículo 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Eso de lodo, dicen los comentaristas, es como cuando Jesús al principio de la creación, ahí en Génesis 1, el Dios Trino, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tomaron polvo de la tierra y crearon al primer hombre, Adán. Así aquí el Señor está diciendo: yo soy poderoso para darle ojos nuevos a este ciego. Mire qué precioso lo que el Señor nos está hablando, hermano. Así fue tu salvación también. Tú y yo nacimos ciegos por el pecado. No podíamos ver a Cristo, no podíamos admitir nuestra necesidad. Pero un buen día el Señor llegó y nos dio ojos nuevos para poder ver su belleza, para poder ver nuestra necesidad. Nos dio oídos para oír. Mire, el Señor nos dio un nuevo corazón. David decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que hizo el Señor. Te dio un nuevo corazón, te dio la fe para poder creer en Él. Nos quitó la ceguera espiritual y ahora podemos ver a Cristo como nuestro Salvador precioso. Eso del estanque de Siloé representa el lavamiento de nuestros pecados. El Señor Jesucristo lavó con su sangre preciosa todos nuestros pecados y ahora podemos ver, ahora somos salvos. Todo se lo debemos al Señor Jesús. Él es nuestro sanador, así como en este milagro, y también es nuestro salvador. Ahora veamos a los verdaderos ciegos de este capítulo 9. Los verdaderos ciegos eran los fariseos, enojados porque el Señor Jesús había sanado en día de reposo. Imagínese usted, en vez de alegrarse y maravillarse de los milagros que Jesús estaba haciendo, estaban enojados por un legalismo. Comienzan a entrevistar, a interrogar más bien al hombre que había sido sanado y hasta los papás, pero no quedaban satisfechos. Mire el versículo 24, por favor, lea conmigo esta porcioncita. Juan 9:24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre, Jesús, es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. ¿Cuántos pueden decir amén? Y le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Mire, el hombre le dijo: ya dejen de estarme preguntando, ¿o qué quieren ser discípulos ustedes? Y bien ofendidos, mire, estos son los verdaderos ciegos. Le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo. Nosotros, discípulos de Moisés, somos. Teniendo a Jesús enfrente, teniendo al Mesías, de quien había escrito Moisés, no lo reconocieron, no quisieron poner su fe en él, no se dieron cuenta de su necesidad. Eran ciegos espirituales. Y mire, después, este que había sido ciego les dice estas palabras. Versículo 32, con esto terminamos. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. El que había sido ciego sí veía que Jesús era el Mesías, que había venido del Padre. Pero estos eran ciegos
y lo echaron de la sinagoga. Acto seguido, este hombre se encontró con Jesús y creyó en él. Ya no solo creyó que era un profeta que le había sanado, ahora creyó que era el Cristo y dice que postrado le adoró. Los verdaderos ciegos eran los ciegos espirituales que no creían en Jesús. ¿Cómo aplicamos la palabra de Juan 9? Número 1, adore a Cristo como este hombre le adoró, porque Él te quitó la ceguera espiritual. Reconozca que si no fuera por el poder milagroso de Dios, usted y yo no teníamos ojos para ver a Cristo, no teníamos oídos para oír, ni un corazón para creer en Él. Estuviéramos como los otros ciegos. Así decía Jesús de los fariseos, ¿verdad? Son ciegos guiando a otros ciegos. Pero a usted y a mí el Señor nos dio la vista espiritual. Ahora vemos la palabra del Señor y vemos a Jesús en todas las escrituras. Él ha quitado el velo. Ahora entendemos la Biblia, ahora amamos al Señor porque Él nos amó primero. Recuerde aquel canto que dice: sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ya no somos ciegos, porque Cristo nos dio la vista espiritual. Número 2, pida por sus seres queridos. Muchas veces entramos en discusión y en pleito con aquellos que no quieren creer en Jesús. Recuerde que están ciegos y el Señor Jesús les tiene que quitar el velo. Pídale al Señor: Espíritu Santo, quita el velo de mis hijos, de mi cónyuge, de mis vecinos, de mis compañeros de trabajo, de mis familiares. Quítales la ceguera espiritual y la dureza de corazón. Como lo hiciste conmigo, hazlo con ellos también. En vano es que tratemos de discutir y hacer entrar en razón a alguien que está ciego espiritualmente, pero si el Señor lo toca, serán verdaderamente libres de toda ceguera espiritual y vendrán al Señor y creerán en Él. Ore que nazcan de nuevo. Y número 3, confíe en milagros de sanidad divina. Esta historia nos muestra que Jesús es poderoso para dar órganos nuevos. Él puede dar riñones, Él puede dar hígado, Él puede dar vesícula, Él puede dar un estómago nuevo, pulmones nuevos, un corazón nuevo como el de un niño. Él puede restaurar la vista, el oído. El Señor Jesús al que servimos es un Cristo de la gloria que es poderoso y milagroso. Acérquese a Él, ore con fe y dígale: Señor, tu palabra dice: por su llaga fuimos nosotros curados. En la cruz tú pagaste por mis pecados y llevaste también mi dolor, mis enfermedades. Yo recibo tu sanidad divina en el nombre de Jesús. Solo Él sana tu cuerpo y tu corazón.